Bueno amigos, pues llegamos al tiempo de la entrevista aquí en Otras Miradas. Este es un programa cultural en el que tratamos temas que tienen que ver con la cultura, con la sociedad. Hoy vamos a hablar de literatura, además lo vamos a hacer con una persona muy especial, aprovechando su visita aquí a nuestro país y a nuestra ciudad, a Toledo. Ella es profesora universitaria, se llama Minerva Margarita Villarreal, está aquí conmigo. Bienvenida, Minerva. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora explicamos el porqué. Estás aquí con motivo de un seminario que ha organizado la Facultad de Humanidades, ¿verdad?, en torno a la figura de un gran poeta, ensayista. Es que se pueden decir muchas cosas de Alfonso Reyes, Sí, así ¿verdad? es. Sí, él es una figura esencial dentro de la cultura mexicana y de la relación en México-España, porque él fue fundamental para que los refugiados españoles pudieran tener asilo en México durante la Guerra Civil y el franquismo. Vamos a profundizar a lo largo de esta entrevista un poquito más en la figura de Alfonso Reyes para conocerlo más intensamente, pero también quiero decir a todos los que nos están viendo que Minerva Margarita es poeta y está también aquí en Toledo presentando un libro, dentro de una gira que le lleva a recorrer algunos puntos importantes, ¿verdad?, del país, de Amor y Furia. De Amor y Furia, epigramísticos. Y me gusta porque nos ha dicho Minerva, hay que recitar alguna de estas poesías, claro, ¿verdad? Que sí, con mucho gusto. Así que yo le he pedido que a lo largo de estos minutos, ¿verdad?, que elija alguna de ellas y así podamos disfrutar también, claro que sí, escuchándote recitar alguno de esos poemas. ¿Quieres que empecemos con uno de ellos? Por supuesto. Bueno, voy a empezar con el primero. Es que no siempre tenemos aquí una poeta en el programa, con lo cual tenemos que aprovechar que estés aquí. Gracias. Se llama Lo que se hereda no se hurta. Un siglo después de que Homero cantara su Ilíada, el mordaz epigrama vio la luz, inspirado en sus celebraciones más altas, pero buscando el lado oscuro de la fiesta. Debilidades y fallas destilan en este ingenio lapidario que bien pudo derivar de la certeza de los epítetos. ¡Qué maravilla! Gracias. El libro se presentó ayer, ¿verdad? El libro se presentó ayer en la librería Hoja Blanca, lo presentó el poeta Jesús Pino, a quien agradezco mucho el escrito que hizo sobre el libro y el diálogo que sostuvimos, que fue muy hermoso. Y es un libro de epigramas que, bueno, pues la verdad me honra que dos jóvenes granadinos que acaban de fundar una editorial que es Esdrújula Ediciones hayan sacado su primer libro, que es porque pues yo soy de México y soy pues prácticamente desconocida acá, entonces creo que es un gran riesgo el que ellos emprenden y estoy muy contenta, muy honrada y pues es mucho amor para mí. Fíjate cómo voy a enlazar este tema con el que vamos a tratar a continuación, porque al igual que Alfonso Reyes, ¿verdad?, los dos compartís profesión, los dos sois mexicanos, los dos sois, él era poeta, tú también eres poeta, que es una profesión muy bonita, también muy difícil, me imagino. Sí, es muy difícil, pero es muy bella y creo que justamente hay una frase de José Lezama Lima, que es un grandísimo poeta cubano, que yo siempre la recuerdo y que, digamos, de alguna manera es ley de vida para mí, que dice, solo lo difícil es estimulante. Entonces yo creo que la poesía tiene la virtud de la dificultad en el sentido de que sumergirse en las profundidades de la intimidad del ser es algo maravilloso. Es difícil porque estamos acostumbrados a casi que ponernos barreras en nuestro propio interior. Entonces la poesía, si es poesía, tiene que llegarte de alguna manera, tiene que tocar algo íntimo tuyo. Y en ese sentido, el lector hace el poema. La lectura es un acto de intimidad y es un acto de comunión. Entonces, para mí, la poesía pues es maravillosa, es un privilegio y claro que es difícil porque no tiene la acogida mercantil que tiene la narrativa. Claro. Pero no estamos aquí por eso. Pero hay que tener también una sensibilidad especial, ver el mundo con esa sensibilidad que te haga darte cuenta, ¿verdad?, pues de determinados aspectos de la vida, de la persona, ¿no?, para poder plasmarlos, ¿no?, en las páginas de libros como este. Justamente una de las cosas que yo advierto en la obra literaria poética de Alfonso Reyes, digo poética porque además hizo un gran periodismo, aquí en España vivió 10 años del periodismo y de la investigación literaria. Y él es un gran poeta
y es un tránsfuga de géneros. Es un escritor que yo siento de los que inauguran en México el transgénero, que quiere decir que no, que un poema es más que un poema, que puede ser una prosa, puede ser un poema, un cuento puede ser un poema, un ensayo puede ser un poema y viceversa. O sea, tiene esa virtud y él tenía esa minucia de la observación en detalle, de la mirada de águila, de llegar a lo más profundo de lo que quería ver. Entonces, esa, digamos, maximilización de la atención, creo que es un privilegio y que los poetas sí tenemos esa como, debemos de tener esa agudeza de ver y también pasar desapercibidos en ese sentido. No sé si me explique. Que esa mirada pase desapercibida porque puede descentrar el objeto. Entonces, para centrarlo, hay que ir con mucho cuidado. Fíjate, Minerva, que te iba a preguntar, porque Minerva, además, hemos dicho que es profesora universitaria, está al frente de la Capilla Alfonsina de la Biblioteca de la Universidad de Nuevo León, ¿verdad? Así es. Allí es donde trabajas. Así es. Donde cuentan con importantes fondos de Alfonso Reyes. Así es. Eres una de las personas que más saben acerca de la figura de este escritor. ¿Cómo te acercas a él? ¿Cómo llega a tu vida Alfonso Reyes? ¿Por qué ese interés por esta figura? Mira, él llegó hace mucho tiempo cuando yo estaba haciendo una antología de la poesía de Nuevo León. Esto fue por el año 89, cuando él cumplía su centenario. Sí. Y él nació en ese año, el 17 de mayo de 1889. Y yo en el 89 me plantearon la posibilidad, me invitaron a hacer una antología de la poesía nuevoleonesa. Sí. Entonces me puse a trabajar y bueno, él fue uno de los primeros autores que yo revisé y leí toda su obra poética, escogí mis poemas, me planteó, ¿cómo decirte?, dificultades, porque es, como te digo, es un escritor que va más allá de lo que se establece como lo que debe ser un género. Entonces, me gustó mucho y advertí que él había introducido en la lírica mexicana, digamos, más que temáticas, que su temática es muy variada y compleja, y es muy juguetón y hace poesía de la nada, de una comida, hace un poema, así de un detalle. Bueno, hasta tiene aquí un escrito sobre el ventanillo de Toledo. Es un ser que te ponía atención así en el todo y particularizaba dentro de ese todo. Pero a mí lo que me causó perplejidad fue encontrarme que él fue de los primeros que introduce, digamos, por ejemplo, la narratividad, que es muy propia de la poesía de lengua inglesa. Lo cotidiano, ambientes así de lo cotidiano, que también, por otro lado, puede tener mucho que ver con su estancia en Madrid, en el sentido de que, bueno, finalmente todo el arte confluye, porque Velázquez era un pintor que le gustaba mucho la cotidianidad. Ya ves, por ejemplo, ese cuadro que tiene sobre una mujer muy mayor, una viejita guisando un huevo. Es maravilloso. Y bueno, Reyes tiene estas particularidades. Sí, como puede conmovernos incluso pues algo muy de nuestro día a día, ¿verdad? Exacto. Él tiene eso. Y ahí lo empecé a estudiar y lo dejé. Yo pensaba en él, me fastidiaba un poco que en mi ciudad hay 14 calles, por lo menos, que se llaman Alfonso Reyes. Sí, le decimos el regiomontano universal. A las personas que somos de Monterrey no nos dicen de otra manera, sino que regiomontanos. Entonces, Reyes es una figura que se encomia mucho desde el punto de vista de la política. Y a mí eso me fastidiaba. Yo decía, ay no, yo era como muy francotiradora, ¿no? Y decía, no me interesa este autor más allá. Y además 26 tomos, o sea, ¿quién va a leer eso, no? Y pues un buen día me nombran directora de la capilla y, híjole, sentí una responsabilidad tan grande
Y lo primero que hice fue maravillarme con el fondo que ya conocía, porque yo esa antología la había hecho en ese fondo. Sí. Yo había trabajado el fondo, porque él tenía la virtud de recoger toda la poesía que se escribía en México. O sea, todos le mandaban libros porque era una figura, una presencia muy valiosa, ¿no? Un padre cultural, ¿no? Y entonces había trabajado mucho ahí. Cuando llegué dije, lo primero que voy a hacer va a ser meterme en el fondo y nadie me va a sacar de ahí, cosa que no he podido hacer. Siempre estoy robándome libros para leerlos a escondidas, para leerlos de noche, los devuelvo al día siguiente, pero realmente es un fondo que es una maravilla. Tenemos libros autografiados por Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Luis Cernuda, García Lorca, Alberti. Qué maravilla. O sea, es realmente un privilegio. El fondo es una maravilla y hacemos exhibiciones para que los estudiantes conozcan las firmas, conozcan estos autógrafos y los libros que son, realmente creo que es una de las bibliotecas más importantes en el ámbito de la literatura hispana, ¿no? Con lo cual un privilegio estar al frente de ella. Sí. El periodo en el que le toca vivir a Alfonso Reyes tiene su complejidad. Además, él, como decíamos, viene aquí hasta España, se tiene que exiliar aquí en nuestro país, vivió en Madrid, pasa por Toledo, pero a pesar de las dificultades es un periodo que en lo cultural y en lo científico la verdad es que es de gran esplendor, por eso se le conoce también como la Edad de Plata, se hace esa comparación con el siglo de oro, y yo creo que esto sí que es importante resaltarlo, ¿verdad? Son tiempos difíciles, pero también la cultura sirve para demostrar todo lo que uno lleva dentro, ¿no? Ponerlo en valor. Justamente yo creo que eso es un valor de la poesía y de la cultura. La cultura es, digamos, la fuerza en la cual quienes nos dedicamos a esto, porque bueno, la cultura es el todo, pero yo me refiero a la cultura como edificación. Es una fuerza que es continente y contenido para el futuro en las zonas de desastre y en los momentos de crisis. Entonces, Alfonso Reyes en ese sentido es un baluarte, como son los escritores de la Edad de Plata acá en España. Y, por ejemplo, él es un adelantado. La generación del 27 se le conoce así porque se conmemoraba un centenario de Góngora y ellos hacen ese rescate. García Lorca en el Ateneo de Sevilla da una conferencia, etc. Pero, sin embargo, Alfonso Reyes, desde muy jovencito, en 1911, fechado en 1910, publica Cuestiones Estéticas en París, él tenía 20 o 21 años, y uno de sus ensayos es sobre Góngora. Eso hizo que él tuviera mucha cercanía con uno de los críticos que primero establece la obra gongorina, que es Fulcher del Bosque. Y Reyes, por ese motivo, va a poder venir más tarde a España con su propio exilio a trabajar cerca de Menéndez Pidal en el archivo histórico y a trabajar la obra de Góngora. De hecho, tiene un libro que es El Polifemo sin lágrimas sobre Góngora. Y él se adelanta a la generación del 27, 17 años. O sea, en 1910 ya había escrito sobre Góngora. Ya había hecho un rescate fundamental. Entonces, bueno, eso te habla de esa fuerza, de la magnitud, de la observación anticipada, digamos, se anticipa de alguna manera a la época en el sentido de que hace un rescate que va a ser baluarte, que va a ser bandera para una generación que, como tú sabes, es una generación bastante crítica, ¿no? Y que se genera en momentos críticos y que, de hecho, hay un gran asesinato cultural que es Lorca, ¿verdad? En un momento de gran crisis para España, ¿no? Pero es muy polifacético. Fíjate, Minerva, que el tiempo corre que vuela y nos tenemos que dar prisa, pero esto te lo quería preguntar. Muy polifacético porque él es poeta, hemos dicho ensayista, incluso también un tiempo aquí en España cuando viene, escribe para el diario madrileño El Sol, ¿verdad? Se abarca distintos géneros. Para el Semanario España. Sí. Así es. Él es el primer crítico de cine en español. Él hizo, estando aquí en octubre de 1915, hace justamente, va a ser 100 años, él salió de un cinematógrafo que estaba en Puerta del Sol y se va al Café Gijón con
Martín Luis Guzmán, que es un narrador excepcional mexicano de la Revolución Mexicana, uno de los grandes narradores de la Revolución Mexicana. Y entre los dos hacen a la limón la primera crítica de cine, se llamaban, el seudónimo era Fósforo, escribían los dos. Y bueno, es importante destacar que eso lo hizo acá en España. Y otra cosa que quiero destacar, que como te digo, yo cuando era joven decía, ¿cómo me voy a acercar yo a ese monumento, ¿no? Para mí. Y ahora soy una lectora de las obras completas y de los diarios de Reyes. Bueno, cada vez me enamoro más de su presencia. Creo que su presencia nos sigue cobijando, nos acerca. Por eso estoy yo aquí y eso lo subrayo. Y Reyes, estando en España, escribe una de sus obras fundamentales, que es Visión de Anáhuac. La escribe en 1915, se cumplen 100 años ahora, y creo que sería muy valioso hacerle una reedicioncita, porque es una obra de arte bellísima. Es un ensayo que es poesía, y es una narrativa que es poesía, y es historia hecha realidad. En el arte poético. Es un libro que rescata la perplejidad de la visión de un ser ante la devastación del mundo azteca, la riqueza del mundo azteca cuando llegan los españoles a México. Entonces, justamente, fíjate, eso es muy curioso porque a él lo nombraron, digamos, lo propusieron en la Universidad de México para el Premio Nobel. Y la crítica, una de las cosas decía, es que se había ocupado más del mundo griego que del mundo azteca. Ahí ves cuando la mala leche y la envidia se imponen, ¿no? Porque él, en Visión de Anáhuac, hace un rescate de la cotidianidad del mundo azteca que es una maravilla. Bueno, pues una maravilla escucharte. Es que no tenemos tiempo. Fíjate que queríamos leer alguna poesía más, una sí, por lo menos, para despedirnos, ¿no? Claro que sí, bueno, voy a leer. Este libro tan especial, que recordamos, ¿verdad?, que le lleva a Minerva Margarita a recorrer distintos puntos del país. El siguiente destino va a ser Granada, ¿no?, donde vas a presentar también la obra. Así es. Que se llama Catulo en los confines de la guerra del narco, y que está dedicado al poeta peruano Antonio Cisneros, que partió hace poco. Con su cuerno de chivo en la patrulla blindada, avanza contra legiones de narcos y bandidos. En esa troca, con su chaleco antibalas, no teme a los 1000 carros de combate. Pero valiente Catulo, si mis ojos alcanzan tus pupilas, nada serás sino el sobreviviente, herido y sin caballo, que las fieras se rifan cuando llega la noche. Unos privilegiados, de verdad, de poder escuchar además recitar. Gracias. Aquí. Pues Minerva, un placer de verdad tenerte, que vaya muy bien el resto de recorrido por nuestro país, que eres ya una gran conocedora, ¿verdad?, como me contabas aquí de España. Bueno, no tanto, pero lo intento. Amo España. La verdad, para mí, la obra de Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz han sido fundamentales y son fundamentales. Tengo una deuda con Teresa de Ávila que espero cumplir pronto. Bueno, si vuelves aquí te recibimos, ¿eh? Claro que sí. Nos ha gustado mucho, de verdad, tenerte aquí en el programa, así que un placer. Muchas gracias.